Antes de empezar este diálogo que va a ser, estoy seguro, muy provechoso para todos, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos este momento tan importante para todos, porque de alguna manera todos pasamos siempre por el duelo en las manos de la Virgen, nuestra Madre Santísima, ella que estuvo al pie de la cruz, ella que conoció también el sufrimiento, el dolor de perder a su Hijo amado. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Mateo, bienvenido. Para nosotros es motivo de mucha alegría contar con usted. Ya es caserito, como decimos en el Perú, en nuestra parroquia, en nuestro santuario. Ahora vamos a hablar sobre el duelo. La primera pregunta es: ¿a qué llamamos duelo? Duelo tiene que ver con dolerse, con dolor. De ahí viene la raíz, la etimología. Pero es muy importante que esta sea la primera pregunta, la base etimológica, porque conviene muy bien diferenciar duelo de dolor y de sufrimiento. Y por eso nos tomamos unos segundos para que esta apreciación quede claro, porque es fundamental para el resto de la conversación. Cuando nosotros tenemos una lesión, una disfunción, una afección, un traumatismo, una hemorragia interna, el cuerpo reacciona, nuestro organismo, nuestra naturaleza reacciona de una manera muy sensible, una sensibilidad. Por tanto, tiene que ver con los sentidos, que mandan un mensaje por nuestra médula hasta el cerebro. Es la experiencia de dolor, ¿verdad? El cuerpo grita, el cuerpo se queja, el cuerpo reacciona, el cuerpo da una alarma, el dolor. Pues bien, al igual que tenemos heridas orgánicas, tenemos heridas que llamamos internas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene 6 dimensiones básicas, fundamentales. Tenemos una dimensión, una manera de ser, de expresarnos, corporal, a la que hemos hecho referencia, ¿verdad? Pero tenemos también todo un complejo mundo emocional. Ahí tenemos las emociones, los sentimientos, los constructos psicoafectivos, el amor, el apego, el odio, la culpa. Pero no solo tenemos una corporidad, no solo tenemos un mundo emocional, tenemos todo un mundo mental, ¿verdad? Es la dimensión intelectual. Tenemos el cerebro como órgano, la mente como ejercicio y tenemos una cosmovisión de la vida, una mentalidad. Pero junto a la dimensión corporal, emocional y mental, tenemos una dimensión muy importante, lo estamos haciendo también ahora, la dimensión relacional. Somos seres comunitarios, ¿verdad? Ahí participamos de 3 palabras claves: comunidad, comunicación y comunión. Pero no solo tenemos una dimensión corporal, emocional, mental, relacional. Tenemos todo un mundo de valores, ¿verdad? Todo esto nos va diferenciando de los animales, ¿verdad? Los animales tienen una dimensión corporal, obvio, y tienen una dimensión emocional. Los animales también sienten, ¿verdad? Pero la dimensión mental, la dimensión relacional, la dimensión valórica y la dimensión espiritual religiosa, nos religamos con el Espíritu de Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una herida en estas dimensiones, emocional, mental, social, valórica, espiritual, ¿no? En nuestra persona hay una reacción. Esa reacción se llama sufrimiento. Entonces, la reacción del cuerpo, un golpe, por ejemplo, hay dolor. Pero cuando tenemos también un golpe de cualquier tipo, pérdidas, conflictos, encontronazos, muerte de seres queridos, crisis existenciales, en cualquiera de las otras dimensiones son una amenaza, nuestra persona reacciona con el sufrimiento. El sufrimiento es por excelencia una reacción de una herida interna. Una reacción en la que quedamos conmocionados, quedamos desquiciados, quedamos desestructurados, se nos mueve el piso. Muy bien, ahora bien, cuando reaccionamos con el sufrimiento, y ya aprovecho para decir que esto nos da una idea clave, ¿cuál es? Que el sufrimiento no viene de fuera, sino de dentro. Atención, porque esto va a ser muy importante para que ahora viene el tema del duelo. La reacción, que es el sufrimiento, no viene de fuera. La producimos nosotros. ¿Qué es lo que puede venir de fuera y también de dentro? La causa, ¿no? La causa. Por ejemplo, viene una persona y me insulta y me afea, etcétera, y yo reacciono y sufro, ¿verdad? Sufro. Es una causa externa. Pero si yo empiezo a darme manija mentalmente, también llego a sufrir. Las causas del sufrimiento son externas e internas. Ahora, la reacción es la que yo produzco. Por eso el sufrimiento no me viene de fuera. El sufrimiento lo produzco yo. Y esto ya adelanto también, que nos va a servir para nuestro tema, que sufrimos según somos. Sufrimos según tenemos nosotros el cultivo de todas nuestras dimensiones. Pues bien, ¿qué es entonces ahora, si ya sabemos lo que es dolor y sabemos lo que es sufrimiento, qué es el duelo? El duelo es llana y sencillamente lo que cada persona hace con su sufrimiento. Estamos sufriendo, estamos conmocionados, tenemos una sensibilidad interna, ¿verdad? Hemos reaccionado, insisto, ante una amenaza, ante un conflicto, pérdida, muerte de seres queridos. Ahora, ahí estoy yo. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago con mi sufrimiento? Eso llamamos el duelo. Por tanto, por favor, no confundamos sufrimiento con duelo. En síntesis, sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y duelo es lo que yo trabajo conmigo cuando sufro. Muy buena explicación, padre. Muy buena explicación. Padre, partamos de la palabra de Dios como creyentes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el duelo? Mejor pregúnteme qué no dice la palabra de Dios. Buena pregunta. Porque ya tenemos que partir de algo evidente. ¿Quién es el varón de dolores? Jesucristo. Claro. ¿Y quién es la mujer de dolores y de sufrimientos? La Virgen María. Pero Jesús no solo es varón de dolores, es varón de duelos. Esto no se suele decir mucho, ¿verdad? No, primera vez que escucho. Eso. Varón de dolores. Mira, recordábamos de Isaías, San Pedro lo retoma, ¿verdad? Que es tan interesante. Sus heridas nos han curado, ¿no? Y Jesús, por eso, en el trabajo de duelo va a ser nuestro exemplum et sacramentum, como decían los antiguos. Nuestro ejemplo, nuestro modelo, ¿verdad? Y nuestro sacramento, nuestro compañero, la gracia. Pues sí, bíblicamente tenemos que referenciarnos totalmente hacia el Señor Jesús, su madre, y después una larga trayectoria que los santos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tuvo dolores corporales. Basta decir solo, por ejemplo, la hematidrosis, la transsudación de sangre en Getsemaní, por poner una, ¿no? Pero tenemos que hablar también de las heridas internas, del sufrimiento. Por ejemplo, de unas muchas, para elegir algunas. Imaginemos la traición de Judas. Oiga,
Duele mucho la traición de alguien, de un amigo, al quien le eligió como discípulo, los años con él, etcétera, etcétera. La negación de Pedro, que lo dejaran solos. Pero el Señor Jesús además pasó ¿por qué? Pasó por un juicio. Fíjese si somos atrevidos los hombres que hasta nos llevamos hasta hacer un juicio a Dios. Pero Jesús conoció la cárcel. La cárcel es muy dura. La injusticia de una sentencia. Fue escupido, corona de espinas, insultado, blasfemado, torturado. Y un sufrimiento entre los muchos. Yo digo, ya aprovecho, imagínense solo el hierro del clavo rozando un hueso, imaginemos, del pie. Horas. Pero hay un sufrimiento que es importante recalcarlo. ¿Cuál es? El sufrimiento de un hijo que está muriendo delante de su madre. ¿Por qué? Porque es cierto que las madres sufren doblemente por ellas y por sus hijos. Pero que un hijo, y el mejor hijo del mundo, esté en la cruz muriendo por todos y que esté muriendo delante de su madre, es el sufrimiento interior de ver sufrir a la madre. ¿No? Miren, permítame, Padre Carlos y querida audiencia, me viene ahora a la mente de un joven de unos 26 años y me dijo en el hospital, dice, padrecito, yo solo le voy a pedir una cosa, que cuando yo me muera esté usted, pero que por favor no esté mi mamá. No esté mi mamá, porque no quiero que sufra por mí. Entonces, el Señor Jesús, su Madre Santísima, conoció no solo el dolor, conoció el sufrimiento. ¿Sí? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesús? Un trabajo de duelo con su sufrimiento. Entonces ya hemos definido, recuerden, sufrimiento, lo que la herida trabaja conmigo. Duelo, lo que yo trabajo, me dedico, trato, gestiono. ¿Qué hago conmigo mismo cuando sufro? Por eso el Señor Jesús tuvo que hacer un trabajo de duelo y es el modelo de cómo hacer un proceso. ¿Para qué? Y en definitiva, ¿cuál es la misión de un trabajo de duelo? Insisto, Padre Carlos, querida audiencia, que yo hablo mucho, veo que dice trabajo de duelo, porque ante el sufrimiento no me puedo cruzar de brazos. No. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. No, al sufrimiento hay que encararlo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, que no es fácil, hay que asumirlo como propio, porque yo soy el que estoy sufriendo, ¿verdad? El sufrimiento no está por los aires. Tengo que procesarlo con una buena metodología de sanación, tengo que sanarlo, tengo que cicatrizarlo y tengo que aprovecharlo. Eso es el trabajo de duelo. Y no lo puedo hacer solo. Tengo que pedir ayuda a los demás y tengo que pedir ayuda a Dios. Por eso, en todo sufrimiento que tengamos que abordarlo con un buen trabajo de duelo, tengo que reactivar los recursos propios, los recursos comunitarios y los recursos de la gracia para hacer un buen trabajo de duelo, un buen trabajo de sanación. Padre, ante la muerte de un ser querido, ¿qué sentimientos surgen en el corazón de un hombre? Sí. Entonces sufrimos, hemos dicho, por muchas razones, ¿verdad? Pérdidas, conflictos, choques, encontronazos, crisis existenciales. Por ejemplo, las personas que se ven sin un sentido en la vida sufren muchísimo. Sufren muchísimo. Crisis de no sentirse amado o de no amar. Crisis de fe, no creer en nada, en nadie, en los demás. Crisis de esperanza. La crisis de la soledad. Y está, por supuesto, la muerte de los seres queridos. La muerte de los seres queridos. Por todo sufrimiento
hay que hacer un trabajo de duelo. Recuerden, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Retomamos, el sufrimiento es una reacción, una sensibilidad interna. ¿Se han fijado que cuando el sufrimiento es grande, parece que nos quedamos en vacío, en un pozo, hundidos, sin luz, sin horizonte? Se nos baja la autoestima, ¿verdad? Nos sentimos aplastados. Fíjese que cuando sufrimos el verbo que más utilizamos es no puedo, no puedo. Bueno, pues cuando estamos así es porque estamos reaccionando ante una amenaza que si es sorpresiva nos ha pillado y nos ha dejado en el aire. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono al propio sufrimiento que soy yo? Eso es el trabajo de duelo. Cuando es una dedicación, gestión, elaboración por la muerte de un ser querido, nos pide un trabajo de duelo en fondo y en forma. En fondo y en forma. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Primero, ¿qué hay que considerar y por tanto afrontar? Recuerden que ante el sufrimiento podemos tener actitudes de evadirlo, no querer asumirlo, ¿verdad? Hacernos la víctima, esto se da mucho, ¿no? Resignarnos, no me cansaré de repetirlo, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Entonces, muere un ser querido y un trabajo en fondo y en forma. En fondo, primero, ¿por qué? ¿Qué significa la muerte para el que se ha muerto? ¿Qué es la muerte para una persona? Entonces, ya también hago un inciso. ¿Y cuál es? El trabajo de duelo es un trabajo ¿de qué? De filosofía de la vida. Es una metafísica, es una espiritualidad, es una cosmovisión. Afrontar el tema de la muerte nos hace mujeres y hombres. No olviden, queridos amigos y amigas, que para los animales la muerte es impensable e impensada. Impensable e impensada. Los únicos que afrontamos la muerte somos nosotros. Ahora bien, estamos tocando este tema tan serio y tan profundo, pero también una pequeña aclaración. Por favor, distingamos dos términos que en castellano deben ser muy, muy precisados. Uno es la muerte y otro es el morir. El morir es el hecho puntual, ¿verdad? Terminan nuestras funciones, es un hecho puntual. Y con eso decimos el final de nuestra vida terrenal. No sabemos ni cuándo ni cómo va a ser. Va a ser el cese de nuestras funciones. Ahora bien, eso es el morir. Pero la muerte es una categoría de la persona. La muerte, por eso es pensada y pensable. La muerte es la otra cara de la vida. Es una categoría que la tenemos que asumir desde que tenemos uso de razón. ¿Por qué? Porque la muerte no nos viene de fuera. La muerte nos viene de dentro. Desde el momento que estamos concebidos, no desde que nacemos, ya estamos muriendo. Ya nuestras células se están renovando desde el momento que estamos en el seno materno. Es decir, que la muerte es la otra cara de la vida en la existencia. La muerte no viene de fuera, viene de dentro, porque somos mortales. Porque somos mortales. Entonces, esta categoría es muy importante. ¿Por qué? Porque la tengo que afrontar para ser enteramente persona. No la puedo evadir. Entonces, en un trabajo de duelo, lo primero que me supone es, ¿qué significa que mi ser querido se haya muerto para él? La muerte para una persona. Recuerden también, queridas amigas y amigos, que nosotros llegamos a la categoría mental de la muerte filosófica, no a través de nuestra propia muerte, o pensando en nuestra propia muerte, sino porque nos sentimos dolidos por la muerte de un ser querido. Desde la muerte de un ser querido asumimos nuestra muerte. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa la muerte para él? Es decir, ¿qué pasa de esta persona? Y después de que ha muerto,
¿Qué pasa? ¿Cuál es su destino? El segundo punto para un trabajo de duelo, ¿cuál es? ¿Qué significa esa muerte del ser querido para mí, que quedó vivo? ¿Qué significa que se haya muerto? ¿Cómo repercute en mi vida? ¿Cómo sigue mi vida después de su muerte? ¿Cómo tengo que seguir trabajando este proceso de duelo? Si mi ser querido se ha muerto, yo también me voy a morir. ¿Cómo asumo yo la muerte? ¿Cómo la pienso? Y aquí es lo que es llamativo. La muerte es una categoría que me humaniza. ¿Por qué? Porque me hace pensar en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. La muerte es psicopedagoga de mi vida. Es una maestra de mi vida. Y después que viene, que me pregunte yo mismo, yo voy a morir, ¿verdad? ¿Y cuál es mi destino después de la muerte? ¿Cómo sigue mi vida? Y viene la otra gran cuestión que todos tenemos que trabajar. ¿Y qué pasa con el amor? Por eso recuerdan que los versos del poeta Miguel Hernández, con 3 heridas yo, la vida, la muerte y el amor. Entonces, primero, ¿qué es todo el tema de la muerte? La muerte de ser querido, la muerte para mí, mi propia muerte. ¿Cómo sigue mi vida? Recuerden que muchas personas, después de que han muerto sus seres queridos, no levantan cabeza, ¿verdad? Porque tenían un proyecto de vida. Y la tercera es, ¿qué hago con el amor? El amor que tenía esa persona, el amor de esa persona, ¿se muere? ¿Se perdió? ¿No hay vínculo? Después de la muerte, el amor no es más fuerte que la muerte. Estas grandes cuestiones las tengo que trabajar. Me he alargado un poquito, porque he querido reflejar la vida, la muerte y el amor. Y por supuesto, muchos estarán diciendo, entonces el trabajo de duelo no es un trabajo meramente emocional, que estoy triste y que me tengo que serenar. Hay que hacerlo, como tengo que cuidar mi cuerpo, pero el trabajo de duelo, queridas amigas, hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo en las relaciones humanas, hay que hacerlo en los valores y hay que hacerlo en la espiritualidad. Por eso, después de que ha muerto un ser muy querido, nadie somos iguales. No olvidemos que siempre que muere un ser querido, muy querido, quedamos temblando y morimos un poco de nosotros. ¿Cómo trabajamos esa muerte de un ser querido, que la vemos como una herida? Es el trabajo del duelo. Padre, tocando un punto que ha señalado, ¿por qué algunas personas no superan el duelo y están constantemente tristes, constantemente aplastadas? ¿Por qué se da ese caso? Conozco a algunas personas que ya han pasado varios años de que han perdido a un ser muy querido y siguen tristes, y por más que uno les dice hay que rezar, ya la vida continúa, como que no levantan cabeza. Claro, es que el sufrimiento pesa. El sufrimiento nos aplasta. Recuerden que el sufrimiento es una reacción ante una gran amenaza, ante un enemigo. Teníamos, por ejemplo, el proyecto de vida con una persona. Muere esa persona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese proyecto de vida se ha derrumbado. La persona se ha quedado en total oscuridad. Pensemos lo que supone la muerte de un hijo, de un cónyuge joven. Un proyecto de vida. ¿Qué había? Una persona a la que amar y por quien ser amada. Pero no solo eso, había una persona con la que amábamos todo. Todo ese proyecto de vida, esas ilusiones, ese objetivo, el sentido de la vida, a veces en segundos un accidente, ¿verdad? Y no digamos un homicidio, un suicidio, se cayó, ¿verdad? Fue un castillo que se desmoronó. Y la persona que se quedó en blanco, mejor dicho, en negro, en oscuridad, en confusión, ¿qué hago ahora con mi vida? El trabajo de duelo no lo hacen los muertos.
la de los vivos, ¿verdad? Porque los extraña. ¿Qué hago yo ahora con mi vida si no tengo un proyecto de vida? ¿Qué hago con mi vida? Y es fácil recrear, crear un nuevo proyecto de vida, incluso empezar prácticamente desde cero, crear una estructura amorosa, un objetivo, no es fácil. ¿Y qué nos hace el sufrimiento? Esto también es bueno porque aquí entra un factor que es el factor tiempo. El sufrimiento nos manda ¿a dónde? Abajo y para atrás. Nos hunde. Nos hunde. El sufrimiento echa raíces en nosotros y nos pasa factura en el cuerpo, nos duele todo, te cae el ánimo, ¿no? Me deja, miren, sin perspectivas, sin ilusiones. Quedamos incluso como sobrevivientes, ¿verdad? Vivimos al día. Y a esas personas que usted ha mencionado y que todos conocemos, si le preguntamos, ¿cuál es el sentido de su vida? Bueno, ¿cuál es la misión? Bueno, ¿y usted para qué vive? Bueno, y muchos lo dicen, ¿eh? Y si me muriera, pues daría igual. ¿Qué es el trabajo de duelo? Es afrontar esa crisis. Es una crisis existencial. En este sentido, recuerden, queridas amigas, amigos, no confundamos sufrimiento con duelo. No. Duelo es lo que yo hago, procedo, intervengo, pido ayuda, ¿verdad? Conmigo que estoy sufriendo, porque el sufrimiento no está afuera, ¿no? Es lo que yo intervengo. Por eso estas charlas son muy interesantes, porque cuando sufrimos tenemos que entender el sufrimiento y sobre todo tenemos que entendernos en el sufrimiento. Y permítame, usted antes hizo alusión a la vida espiritual. Yo suelo preguntar muchas veces, ¿ustedes conocen a una mujer que le mataron al mejor hijo del mundo? Y se lo mataron delante de ella. Horas de agonía. Es terrible, ¿eh? ¿No? Es terrible. Yo cuando medito en la pasión y entro ahí, le digo, padre Carlos y queridos amigos, que ya no voy muy lejos, porque es que como que no puedo avanzar. Porque realmente solo ver cómo la Virgen mira a su hijo y el hijo, me quedo sin palabras, sin pensar, me supera. Bueno, y les hago siempre esta pregunta. Y díganme, ¿y la Virgen María, que ya era viuda, había muerto San José, el único hijo, muerto de esa manera entre delincuentes, ¿verdad? ¿La Virgen se murió en esta vida con su hijo? No. ¿La Virgen vivió para un hijo muerto? No. La Virgen vivió resentida con los asesinos, con los discípulos que lo abandonaron, con Judas que lo traicionó. No. La Virgen se pasó toda la vida hablando del pasado, era. No. La Virgen vivió para un hijo resucitado. Vivió con un hijo resucitado. Vivió amando a un hijo resucitado y sintiéndose amada por un hijo resucitado. Por eso, como vemos, en el trabajo de duelo, atención, hay que trabajar mucho, cuidarse corporalmente. Queridas amigas y amigos, el sufrimiento nos pasa factura. Han visto que hay personas que en meses parece que se han deteriorado como en años. Usted, padre Carlos, lo habrá visto, ¿no? Dice, sí. ¿Qué ha pasado? El sufrimiento echa raíces, pasa factura. Segundo, el sufrimiento nos pasa la factura emocionalmente. Nos baja la autoestima, nos decae, nos pone tristes. Nos mete mucho miedo en el cuerpo. Un trabajo de duelo es trabajar el miedo. Nos saca broncas, nos saca rebeldías. Todo eso hay que trabajarlo. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo mental. Miren lo que hemos dicho. Trabajar lo que hemos dicho en fondo y en forma. ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? Atención. ¿Con quién sufro? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? Tengo el deber de sufrir para demostrar
El amor. Tengo que hacer muchas preguntas, muchas. Tengo que preguntarme también cómo sigue mi vida, si quiero ser un sobreviviente o no. Fíjese que cuando hay un gran sufrimiento, hay una palabra odiosa, felicidad. Si una persona que sufre mucho, sale la palabra felicidad, te da la vuelta a la cara. Ya no vamos a ser felices, ya no vamos a... La Virgen María fue feliz con un hijo muerto, claro. ¿Pero por qué? Atención, porque el sufrimiento nos tira para abajo y para atrás. Recuerden que hay personas que en el sufrimiento viven del pasado, viven con el pasado y viven para el pasado. Atención, viven del pasado, solo hablan del pasado. Viven con el pasado, no viven el presente. No tienen futuro, porque viven para el pasado. Y hay personas que no saben qué hacer con el amor que tenían a sus seres queridos. Por eso la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Y por eso, queridas amigas y amigos, tenemos que hablar de un duelo materialista y de un duelo también trascendente. Pero el trabajo de duelo es lo que hago con mi sufrimiento desde todas y cada una de las dimensiones. Como vemos, no es nada fácil. Lo más fácil, atención, es incrustarse en el sufrimiento, hacerse víctima, quedarse resignado, dar pena a los demás. No, y lo vuelvo a repetir, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Es el trabajo de duelo. Padre Mateo, ¿qué tipos de duelo existen? Porque hay muchos tipos de duelo. Hay muchos tipos de duelo y hay uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que el duelo, que no es sufrimiento, es lo que yo hago. Es mi actitud, mi disposición ante el sufrimiento. En realidad hay dos de duelo. ¿Cuál es? El duelo bueno y el duelo malo. El duelo positivo o el duelo negativo. El duelo positivo es aquel que afronto mi sufrimiento, que no es fácil, hago un camino de sanación, ¿sí? Cicatrizo mi herida y aprovecho ese sufrimiento. ¿Cuál es el otro duelo? El otro trabajo de duelo es el duelo negativo, que se hace crónico, se hace patológico. ¿Por qué? Porque no asumo el sufrimiento y me desborda. Entonces, el trabajo de duelo, recuerden, duelo no es sufrimiento, duelo no es sufrimiento, duelo no es sufrimiento. No es que me haya atascado yo, Duelo no es sufrimiento, no. Duelo es lo que yo hago activamente conmigo cuando sufro. Por eso miren que decimos elaborar. Y elaborar sabemos que viene del latín laborare. Tengo que dedicarme, Lo que quiere el sufrimiento, ¿sabe lo que es? Que usted no haga nada. Por eso mucha gente dice, con el tiempo se va a ir el sufrimiento. ¿Qué se va a ir el sufrimiento si el sufrimiento soy yo? Por eso, queridas amigas y amigos, atención con esta frase. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Y por eso, díganme, los grandes santos y santas, los grandes hombres de la humanidad, no han sufrido mucho, sí, pero no son grandes por haber sufrido. No. No. ¿Saben por qué son grandes? Porque han hecho un trabajo sobre sí mismos, han hincado el diente a su misma persona, han hecho los cambios que tenían que hacer, emocionales, mentales, sociales, valóricos, y han sido unas personas nuevas. De esto se trata. Miren lo que hemos dicho. Todo sufrimiento tiene que ser reconocido, aceptado, asumido, procesado, sanado, cicatrizado y sacar provecho. En ese sentido, permítame que ahora yo haga una pregunta en voz alta para Carlos, que la hago siempre. ¿El sufrimiento enseña, sí o no? Sí. La forma como yo me
relaciono con el sufrimiento. Ah, eso no es sufrimiento, eso es trabajo de duelo. Duelo, claro. El sufrimiento en sí no enseña nada. Esto que nos quede claro. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar impepinablemente, como decimos, ¿no? Mire, si el sufrimiento enseñara, los que más sufren serían catedráticos en la Universidad de San Marcos. No, ¿saben lo que enseña? Lo que acaba de decir usted, Padre Carlos, lo que yo trabajo con mi sufrimiento. Por eso, miren que después de un gran sufrimiento, hay personas que quedan un desastre y otras personas renacen, maduran. ¿No es así? Son personas nuevas. ¿Por qué? La actitud que han tomado consigo mismo. Esto es muy importante. Y para que esta idea de trabajo, dedicación, gestión, tratamiento, procesarle, dedicación, el trabajo de duelo es esforzado, ¿eh? Y no es de un día para otro. Permítame un ejemplo, tomado de nuestro amigo Marco Tulio Cicerón. Nos vamos al siglo I antes de Cristo. A Cicerón, que murió decapitado por orden de Marco Antonio, un año y medio antes moría su hija, Julia, después de un parto. Eso le cambió la vida a Cicerón, la única hija. Miren, miren, lo que supone la muerte de un ser querido, con el que uno tiene un proyecto. Además, él se había separado ya de su mujer. Su hija era para él todo. ¿Por qué? Porque además ya había habido la guerra civil, él estaba en el bando de los perdedores, estaba perseguido. En ese momento quedó aplastadísimo. Muere su hija, se le cayó el mundo encima. Escribió una autoconsolación que se ha perdido, pero San Agustín la llegó a leer. Escribió el libro de las Tusculanas y en este libro de las Tusculanas, hablando del sufrimiento, dice esta reflexión que para nosotros es clarividente. A ver, yo puedo cambiar la causa de mi sufrimiento. Era la muerte de su hija. ¿Podemos cambiar la muerte? No, ¿verdad? Segundo, el tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Puedo parar el tiempo? Ay, si todo fuera como 5 minutos antes de lo que me pasó. ¿Ya que lo pensamos? No. Recuerden, no podemos vivir del pasado, con el pasado y para el pasado. Entonces, dice Cicerón, no puedo cambiar la causa, que es la muerte. No puedo parar el tiempo. Entonces, ¿dónde tengo que intervenir para sanar mi herida? Conmigo mismo. Por eso, solo se transforma el sufrimiento si se transforma la persona. Por eso el sufrimiento no enseña nada, al revés nos puede aplastar. Es lo que yo saco de provecho de ese sufrimiento. Padre, ¿cómo interviene la fe? La fe es muy importante. No es lo mismo afrontar el sufrimiento desde la fe que afrontar el sufrimiento sin la fe. Creo que la gran mayoría de los que nos están siguiendo, son casi 500 personas, son creyentes. Ese plus de la fe, ¿por qué es tan importante, Padre? Recuerden que hemos dicho que hay 6 dimensiones constitutivas de la persona: corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual religiosa. Nosotros sabemos que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos en Dios. Por eso hay un trabajo de duelo inmanente, materialista y trascendente. ¿Qué es un trabajo de duelo materialista, inmanente? Es aquel en que la persona se muere y viene la nada. Se terminó todo. Ojo con esto. Un duelo materialista, ¿qué supone? ¿Qué supone? Que desde ese momento la persona es, lo reitero, nada. Nada. ¿Queda su recuerdo? No, no, el recuerdo es del pasado, ya no hay nada. ¿Y el amor? Nada. ¿A quién ama usted? A mi hija. Pero ¿cómo la va a amar si usted dice que es nada? Un duelo materialista es tremendo. Es tremendo. Yo siempre digo, yo no tendría valor.
yo no tendría valor. Porque imagínense, que es decir, estoy sufriendo y mi amor, no puedo amar a mi ser querido, pongamos al hijo, al esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es nada. Nada. Y es la nada para el muerto. ¿Y es la nada para quién? Para el doliente. Frente a eso está el duelo trascendente, ¿no? Qué distinto es decir, no, la muerte no es el final del camino. La muerte es una puerta que se abre a la eternidad. ¿Mm? Es la hermana muerte. ¿Eh? La hermana muerte que me lleva al Padre, ¿no? ¿Y por qué es tan importante un duelo trascendente? Para nosotros un duelo cristiano. Primero, porque ese trabajo de duelo lo ha hecho el Señor Jesús. Segundo, porque nosotros no lo hacemos solos con nosotros, lo hacemos con toda la iglesia. Por eso hay una pastoral del duelo. Una pastoral del duelo, que es obligación de la iglesia. Pero no solo no lo hago yo solo, que soy el herido, con los demás. Es que lo hago con Dios. Lo hago con Dios. Jesús, varón de dolores y dolores, es mi compañero. Es más, tengo que sufrir como Él sufrió. Es más, cuando sufrimos, el 99,9%, ¿quién carga con ese sufrimiento? Dios. No estoy solo, porque lo peor que nos puede pasar en el sufrimiento, aceptémoslo, es la soledad. Es no tener a quién amados, a quién amar y por quién ser amados. Es quedarnos sin sentido. Es decir, no tiene sentido mi amor. Y además, ¿qué aporta un duelo cristiano? Que yo sigo amando a mis seres queridos. Se lo voy a decir de una manera muy llamativa. Cuando yo tenía 11 años murió mi mamá. Y ella nos fue preparando para su muerte, como debe ser, no al revés. Porque nosotros a veces somos tan ingenuos que creemos que somos los vivos los que tenemos que preparar a los que se van a morir. Bueno, ella nos preparó a nosotros. Y en un momento nos dijo esto. Yo el 9º. Hijos, cuando vayan al cementerio y lloren, lloren. Pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Lloren, que es bueno para sacar la pena, pero ustedes lloren, pero yo voy a estar en la gloria. ¿Qué nos estaba diciendo? Piensen en mí, en la misericordia de Dios. Piensen con quién voy a estar. Piensen cómo voy a estar. Piensen en mi felicidad, lo que ya he vivido, para que eso sea su consuelo. Pero además el duelo cristiano tiene otra nota maravillosa. ¿Cuál es? Que nosotros amamos a nuestros seres queridos en Dios. La verdad que con un amor muy impuro, aceptémoslo. En cambio, ellos, desde el amor purificado de Dios, nos aman. Es un amor de subida y de bajada. Es un amor de resurrección. Porque ayer nos lo decía San Lucas en el Evangelio. Son hijos de la resurrección. Fíjese qué maravilla es esto. Primero, el duelo cristiano nos recuerda de dónde venimos, con quién estamos. Que no vivimos solos, que el Señor está con nosotros, que no morimos solos. Nos recuerda nuestro destino, para qué estamos llamados. Nos recuerda que vamos a estar viendo cara a cara a Dios, la felicidad plena, que va a haber un reencuentro con los seres queridos. Y, no me digan que no es hermoso, la comunión de los santos, el amor de resurrección. Qué distinto es eso de que no creo nada, se muere un ser querido, se terminó. Entonces, ¿qué es lo que me queda de ese ser querido? Nada. Un recuerdo de lo que ya no es. No. Y por eso, ya aprovecho, Padre Carlos, ¿no? Cuando me dicen, Padre, cuando yo perdí a mi ser querido, digo, disculpe, ese no es asunto mío. Llame a la policía si lo perdió.
Los cristianos podemos decir, cuando perdí a mi ser querido, ¿acaso nuestros seres queridos están perdidos en Dios? No sabemos con quién están. ¿Quiénes son los que estamos perdidos? Nosotros que los extrañamos. Así que, por favor, ese lenguaje, cuando perdí. No, no, no. Y miren lo que acabo de decir. Qué hermoso es no solo que los amemos, sino que nos sintamos amados por ellos en Dios. Y reitero, alguien puede decir, pero padre, sentirnos amados. Oiga, dígame, ¿usted no ama al Señor y se siente amado por el Señor? Porque si soy cristiano y no me siento amado por el Señor, apaga y vámonos. ¿Cómo nos sentimos amados por nuestros seres queridos en Dios? Desde su amor purificado. Es la comunión de los santos. Por eso, un duelo cristiano siempre es un duelo desde Jesús, con Jesús y en Jesús. En uno de sus libros yo leí, padre, porque tengo todos sus libros, aquí están, y otros, una frase muy bonita que alguna vez le he usado: Jesús es el camino, el acompañante y el destino. Una frase muy bonita que está en uno de sus libros. Efectivamente, nuestra fe en Cristo resucitado lo ilumina todo y también ilumina ese momento tan doloroso de perder un ser querido, perder entre comillas, ¿no? Ya vamos a cambiar el lenguaje, ¿no? ¿Cómo acompañar a los niños que sufren, por ejemplo, cuando ha muerto la mamá? Yo como sacerdote he tenido casos dolorosos, muy dolorosos, de atender a una mamá joven que lamentablemente ha muerto y ha dejado hijos pequeñitos. ¿Cómo acompañar a esos pequeñitos para que vivan su duelo? Bueno, aquí yo no voy a hablar de memoria, porque mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y éramos 9, ¿no? Y además el tiempo en que ella nos preparó. Yo tenía 11 años, pero ya estaba en el seminario. Yo entré a los 10 años, 6 meses, 14 días y 3 horas, a 400 kilómetros. Y volví un día antes para enterrarla. Y como se le había metido en la cabeza a mi mamá que no podía perder ni un día para prepararme de sacerdote, al día siguiente a las 8 de la mañana, viajando toda la noche, 400 kilómetros, a las 8 estar sentado en el pupitre. Bueno, el trabajo y cómo acompañar a los niños, que por cierto, padre Carlos, va a ser seguramente el próximo libro, que ya estoy terminando también porque me lo piden mucho. Pero aquí voy a dar... Este libro es muy bueno, Duelo por muerte de los padres. Y justo le iba a preguntar, ¿no? El otro libro, ¿cuándo sale? Sería el duelo por la muerte de los hijos, ¿no? Que también es algo muy doloroso. Sí, ya tenemos el duelo por la muerte de los hijos también. A ver si lo publicamos. Tenemos el duelo por la muerte de la viudez, la muerte por los nietos, el duelo por la muerte de los hermanos. Ese es mi propio sobrino que murió de muerte súbita con 29 años, lo escribió su hermano. Y ahora, ¿cómo acompañar y explicar a los niños? Que era su pregunta. Pero yo me voy a limitar a decir esto. Los niños hacen un buen trabajo de duelo si lo hacen los adultos. Llana y sencillamente. La clave para que los niños hagan un buen proceso es el ejemplo, el testimonio, el acompañamiento, la lucidez y sobre todo que los abuelos, los padres y los tíos hagan un buen camino de duelo. Porque los niños, ¿quién es su referente inmediato? Los padres. Si los padres están hundidos y desquiciados y no saben dónde están y los abuelos y todo, los niños se quedan en el aire. Los niños que sufren, ¿qué necesitan? Seguridad, estabilidad. Y obviamente los adultos sufren, los niños también. ¿Y quién tiene más recursos para asumir y trabajar el sufrimiento? Los adultos, no los niños. Por tanto, habrá que ayudarlos. Pero si los adultos no están preparados, no están en condiciones, están desbordados,
están desbordados, utilizan un mal lenguaje, mienten a los niños. Y ya aprovecho para decir algo. Y estaba por morir, por ejemplo, mamá o papá, y no le han dicho nada. Meses no los han preparado. Los niños no se han despedido a mejor de la mamá. Viene el momento, ¿y qué pasó? Imagínense, y se le empieza a hablar con eufemismos, que la mamá nos dejó. En el trabajo de duelo no se emplean eufemismos. Nos abandonaron, nos dijeron. Entonces, con los niños hay que hacer lo mismo que con los adultos, solo que con una diferencia, que a los niños hay que darles tiempo, presencia, dedicación, paciencia, un buen lenguaje. Y los niños necesitan lo que los adultos, expresarse, y expresarse a su manera. El juego, los dibujos. Miren una nota muy curiosa. Los niños juegan a la muerte. Esto nos llama la atención a los adultos, ¿verdad? ¿Y por qué los niños juegan a la muerte? Te maté y ahora me morí. Porque es la manera en la que ellos necesitan integrar la muerte en la propia vida. Entonces, la clave es que seamos transparentes con los niños. Pero eso sí, todos necesitamos un botiquín de duelo. Y Padre Carlos, ¿qué es un botiquín de duelo? Es que nos psicoeduquemos en qué es la vida y qué es la muerte y qué es el trabajo de duelo. Si no hablamos de la muerte, si hacemos un tabú de la muerte, si no nos vamos preparando, si no nos asumimos, si no llevamos una vida espiritual, ¿qué pasa? Que cuando venga la muerte nos pilla desnudos, estamos desbordados. Y si encima tenemos que ayudar a los pequeños, por eso es muy importante que tengamos integrada la muerte. Por eso la diferenciamos del morir, como una categoría que nos hace realmente humanos, nos hace personas, nos hace evaluar el pasado, el presente y el futuro. La muerte como maestra, la muerte como educadora, la muerte como compañera. Y me atrevo a decir esto, y que la muerte me enseñe algo, que tengo que estar preparado ya, en este momento. Dicho de otra manera, si a mí me dijeran, y Padre Mateo, y si usted en 5 minutos se va a morir, ¿qué haría? Uy, ya soy un 0 a la izquierda. ¿No? Tengo que estar preparado. ¿Y eso qué significa? Miren qué importante es hablar de la muerte, reflexionarla, integrarla. Que yo ahora tengo que vivir pleno, feliz, realizado. Se termina mi vida, he cumplido mi misión. Si yo estoy pensando, no, tengo que llegar a los 70 para realizarme, soy un ignorante. La muerte, atención, nos quita la ignorancia de la vida. Y en ese sentido, el sufrimiento nos enseña algo muy importante, a ser realistas. El sufrimiento nos dice que la realidad es como es, no como queremos que nosotros sea, ¿no? Por eso, cuando sufrimos, somos desbordados, ¿sí? Y por eso no todos reaccionamos igual. Y si no tenemos este botiquín de madurez en las 6 dimensiones, es fatal. Y por eso, Padre Carlos, muchas personas en un sufrimiento, la muerte de un ser querido, entran en una crisis espiritual. ¿Por qué? Empieza a decir, Dios me lo quitó, Dios me lo llevó, Dios mandó una enfermedad, Dios mandó una prueba. ¿Qué hace el sufrimiento? Nos da un diagnóstico de cómo es nuestra vida espiritual y sobre todo si vivimos como hijos. Porque si no vivimos plenamente como hijos, atención, nos vamos a sentir cuando venga un gran golpe en la vida, probados, castigados o abandonados. Por eso voy a decir algo que puede ser una burrada. Gracias a que muchas personas han sufrido, se han purificado en la fe. Porque el sufrimiento purifica la fe y la fe tiene que purificar el sufrimiento. Por eso fíjese qué importante es el tema de la espiritualidad y de la fe.
Lo que usted está señalando me lleva a recordar una anécdota que se relata de San Luis Gonzaga, que siendo niño estaba jugando en el recreo, se acercó un sacerdote y les dice a los niños: si en 5 minutos se mueren, ¿qué harían en esos 5 minutos? Y todos los niños, menos San Luis Gonzaga, dijeron: nos vamos a confesar. Y San Luis Gonzaga dijo: yo seguiría jugando si estoy en gracia. Por eso qué importante es vivir en Cristo Jesús. De ahí que cuando una persona es mundana, tiene miedo a la muerte. Yo en Sí. broma digo que el hombre de hoy, cuando Ujú. escucha la palabra muerte, tiene más miedo que un pavo cuando escucha un villancico. Joseph Ratzinger, en su libro Escatología, decía que antes el sexo era tabú, hoy ya no, hoy estamos en la sexolatría. Y antes se vivía la muerte de forma natural. En la casa se velaba al difunto, etc. Hoy, más bien, muerte es tabú. No hay que hablar de la muerte, no hay que hablar del juicio particular, no hay que hablar del purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces es importante lo que usted nos está diciendo, padre. Hay que iluminar desde nuestra fe lo que es la muerte. Y además, la muerte como categoría pensante de iluminación, educadora de la vida. La muerte me dice cómo es mi libertad o mi esclavitud. Vamos a recordar una frase que se atribuye a Martin Luther King. Dice: no tendré plata, pero soy libre. No tendré títulos, pero sé libre. No tendré cargos públicos, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé ayudar a morir a los demás, soy un esclavo. No sé ayudar a elaborar el duelo de los demás, soy más esclavo. La muerte como categoría, recuerden, solamente esto es propio de las personas, no de los animales, porque en los animales la muerte es impensada e impensable. Es una categoría de libertad. Y ya aprovecho para decir, díganme, ¿cuántas personas que han estado, como se llama, en el umbral de la muerte, han cambiado radicalmente su vida? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? No porque hayan sufrido, sino porque han hecho una reflexión, es decir, ¿y yo qué soy? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué viene después? La muerte, la hermana muerte, como decían San Francisco, recuerden, nuestra pedagoga. Pero eso sí, la muerte tiene que estar iluminada por la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Después de las palabras de la consagración que nos da el sacerdote en la Eucaristía, cuando dice: este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué respondemos como pueblo de Dios? Anunciamos tu muerte. La anunciamos. Jesús realmente murió. Murió. Anunciamos tu muerte. Pero después que decimos, proclamamos, clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y bueno, Padre Carlos y queridas amigas y amigos, y díganme, en la vida existen como muchas locuras, pero hay una locura que es más locura. Podemos nosotros tener como modelo de salud, de vida, a un hombre que le matan a los 33 años. Podemos decir nosotros que a un hombre que lo asesinan entre dos delincuentes y pasa por negación, traición, tortura, juicio, lo escupen, lo blasfeman, podemos decir que es el camino, la verdad y la vida. Es el Señor Jesús. Fíjese que no fueron los años, no fueron los años. Fue precisamente que el Señor Jesús con el sufrimiento hizo humanización, con el sufrimiento hizo redención, con el sufrimiento hizo salvación. Bueno, y también creo que estamos diciendo cosas muy profundas, ¿no, Padre Carlos? Sí, la gente está elevada. Están Bueno, levitando ya, padre. y hay un puntito que es muy interesante. Cuando suframos, tenemos que ser críticos con nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento por amor y un sufrimiento por egoísmo. Un sufrimiento por amor y un sufrimiento por apego. Hay
un sufrimiento, insisto, por amor y un sufrimiento impuro por apego. Por eso, qué bueno recordar una famosísima expresión del maestro Eckhart, el místico alemán. Cuando nuestro sufrimiento es por amor, con Dios y en Dios, el sufrimiento es Dios. Oiga, mírame, atención. Cuando el sufrimiento es puro, por amor. Dígame, ¿el sufrimiento de Jesús fue por egoísmo? ¿Fue por posesión? ¿Fue por manipulación? Porque por todo eso sufrimos, ¿no? ¿No? El sufrimiento de Jesús fue porque quería tener la razón, porque quería dominar y no. No, fue por una entrega, por un servicio. Nadie me quita la vida, yo la doy. El amor de Jesús fue puro en su amor. ¿Y fue qué? Con Dios Padre y en Dios Padre en el Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros hagamos buenos trabajos de duelo. ¿Por qué? Recuerden que no es el sufrimiento el que enseña, sino lo que hacemos con el sufrimiento. Y por eso, con un buen trabajo de duelo, del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a ser mejores ciudadanos, y atención, del sufrimiento a la santidad. Padre, vamos a dar una buena noticia que ya hemos conversado hace algunas semanas sobre la pastoral del duelo, implantarla en el santuario del Señor de la Divina Misericordia. Y para ello es importante que usted nos explique este libro. Lo estoy leyendo, está muy bonito. Se llama Resurrección, Grupo de Mutua Ayuda en Duelo. Sí. En el año 93, en el siglo pasado, en el milenio pasado, pusimos en marcha dentro una modalidad de la pastoral del duelo. Entonces, queridas amigas y amigos, la pastoral del duelo es el acompañamiento de la Iglesia, que es madre y maestra, que nos da el consuelo en el espíritu de los que sufren. Porque díganme, a nuestros hermanos que sufren, en el momento de mayor sufrimiento, porque es la muerte de un ser querido, que es mucho más que las otras causas, ¿cómo los vamos a dejar solos sin nuestra presencia? Hay un famoso verso, creo del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura de San Juan de la Cruz. Pues bien, en la pastoral del duelo están el acompañamiento a los moribundos, a los familiares, el sacramento de la unción, el viático, están los funerales, ¿verdad? Están después el triduo, novenarios, la misa de 30 días, pero también cuando el sufrimiento es intenso, como estos que acabamos de decir, que muere un niño, un joven, el cónyuge, varios, a veces en un accidente. No olvidemos que en nuestro Perú la pandemia han sido 217.000, ya hemos llegado a 217.000 muertos. Entonces, tenemos una modalidad que se llama grupo parroquial de mutua ayuda. Acompañamos con un coordinadora que ha pasado por el sufrimiento, lo ha trabajado, ha cicatrizado su herida, se ha preparado, es una mujer y un hombre de Dios, para acompañar todas las semanas, 2 horas, casi durante un año, hasta que ese sufrimiento, esa herida, vaya cicatrizando. Por eso estamos contentos de que en el santuario podamos tener ya el próximo año, vamos a ir preparando a los coordinadores, pero además también dentro de la pastoral del duelo. Y ese librito, Resurrección, es el manual que tienen todos los que participan. Y dentro de la pastoral del duelo, ¿qué tenemos también? El ministerio de escucha en duelo, ¿no? Todos necesitamos ser escuchados, ¿no? Y especialmente, ¿cuándo necesitamos ser escuchados? Cuando sufrimos. Y más cuando sufrimos y nos quedamos solos, desconcertados. Entonces, el ministerio de escucha es que hermanos nuestros desde la fe, preparados, con experiencia de su propio duelo, nos escuchen 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1, 2, 3 veces, que necesitemos. ¿Para qué? Para levantar el alma, ¿verdad? Para serenarnos, para
encontrar a alguien con quien llorar, porque no es lo mismo que lloremos con una persona, que lloremos ante Dios, que lloremos ante la pared solitos. Entonces, ojalá que ya el próximo año tengamos este ministerio de escucha y también el grupo de mutua ayuda en duelo. Y además, vamos a decir también una buena noticia, va a estar coordinado por una señora que murió su único hijo, que ha hecho muy buen trabajo de duelo, y yo también voy a estar presente. Y vamos a preparar a estas otras personas para que estén dispuestas para este gran ministerio de escucha. No olvidemos que cuando el Señor Jesús fue a su pasión en Getsemaní, ¿qué pidió? ¿Qué pidió a Pedro, Santiago y Juan? Que lo acompañaran, que estuvieran con él, que oraran con él. Si el Hijo de Dios pidió ayuda, también nosotros tenemos que pedir ayuda y dejarnos ayudar. La pastoral del duelo, y ojalá que desde el santuario Jesús se extienda cada vez más a todo el país. Sí, a mí me ha gustado mucho la página 23, Desahoguen el corazón. ¿Podemos decir que ese es el centro de la pastoral del duelo, padre? Sí, pero necesitamos hacer, recuerden, un trabajo de duelo desde las 6 dimensiones. Sí, claro. Primero, cuidando nuestra corporidad. No olviden que el sufrimiento nos pasa factura. Fíjese un detalle, un sufrimiento interno nos sube la presión arterial. Como el sufrimiento pesa, nos duelen los músculos, cefaleas. Algo muy llamativo, nos cambia el biorritmo del sueño. Tenemos que... Y hay personas, fíjese cómo es el sufrimiento de intenso, que incluso se dañan, se descuidan, ¿sí o no? Ya hemos dicho que el sufrimiento pasa factura, se nota en la cara. Personas que en meses quedan deterioradas como si hubiesen pasado 20 años. Pero después hay que desahogar el corazón. Pero no solo es hablar y sacar la pena, no. Hay que trabajar la mente. La pena tiene que decirse con palabras. La pena tiene que ser razonable. La tenemos que pensar, pero ojo, la pena tenemos que dejar también que los demás nos ayuden a razonar. Porque, seamos sinceros, cuando sufrimos muchos no atendemos a razones, no escuchamos razones y no obedecemos razón. ¿Es así o no? Entonces tenemos que hacer ese trabajo de duelo mentalmente. Y por cierto, fíjese si hay que hacer trabajo mentalmente, usted lo decía, Padre Carlos. Hay personas que llevan años y están peor que el primer día. Sí. ¿Por qué? Porque no han hecho un trabajo también mental, un trabajo relacional. Si yo me aíslo, digo que lo voy a hacer yo solo, primero que soy un soberbio. Recuerden que el sufrimiento nos tiene que hacer humildes para pedir ayuda y dejarnos ayudar. Pero si yo digo, nadie va a entender mi sufrimiento, nadie sufre como yo, soy soberbio como la serpiente del Edén. Tengo que dejarme pedir ayuda. ¿Y dónde tengo que trabajar? En los valores. Porque, oiga, parece que cuando sufrimos se nos van todas las fuerzas, ¿no, Padre Carlos? Claro. ¿Cuánta gente nos dice, yo que era tan valiente? Y por eso, recordando también a nuestro amigo Cicerón, él dice, llama a la fortaleza y la fortaleza te levantará el ánimo. ¿Y qué tenemos que trabajar? Lo hemos dicho. Ese sufrimiento de la mano siempre de Dios. Con Jesús, como Jesús, sabiendo que Él está a mi lado, teniendo sus mismas actitudes y sobre todo, la gran visión de que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios y que entregamos a nuestros seres queridos. A mí, ahora le voy a hacer una preguntita ya para Carlos. ¿Cuál es para usted la palabra más linda de la lengua castellana? Pregunta difícil. ¿Podría ser la palabra mamá? Bueno, para mí es una que dice adiós. ¿Y por qué adiós? Porque quiere decir eso. A Dios. A
Dios. Sí, sí, claro. Es una despedida muy cristiana. Ad Deum, hacia Dios. Queda con Dios, en las mejores manos. ¿Eh? Por eso no me extraña que mi vieja nos dijera, lloren cuando vayan al cementerio, pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Lo decía una mujer de que moría de cáncer con 9 hijos con 53 años. Y es que, claro, cuando viene la muerte, y sabemos que la muerte es una puerta donde va a haber un abrazo, un encuentro, lo cambia todo. Lo cambia todo, ¿no? Y por eso, trabajar el duelo, en concreto por la muerte de un ser querido, en el fondo es trabajar la muerte por nosotros. Por eso, como usted es lector de mis libros, Padre Carlos, prepárese porque después del libro de cómo ayudar a los niños viene un tema muy interesante. Porque, a ver, ayúdeme usted rapidito. Si tenemos el duelo por los padres, por la viudez, por los nietos, por los hermanos, por el duelo de los amigos, falta un trabajo de duelo, ¿no? El duelo por la muerte del cónyuge, Ese le tenemos por la viudez. de Falta uno uno. mismo, prepararse Claro, para la propia muerte. claro. El duelo por la propia muerte. El duelo por la propia muerte es un duelo por la propia vida. No olvidemos que ya era el gran Platón el que decía, al fin y al cabo, ¿qué es la filosofía? Es una meditación sobre la muerte. Y es que la muerte como categoría, recuerden, nos enseña a vivir, a ser personas, a ser humanos. Por eso, Padre Carlos, si muriéramos y volviéramos a esta vida, dígame, ¿seríamos los mismos? Nos Mejoraríamos cambiaría, algunas cosas. nos cambiaría de arriba para abajo. No hace falta que nos muramos, porque ya sabemos que somos mortales y trabajar la muerte es una inteligencia para la vida. Esto es el trabajo de duelo. Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, ¿no es cierto? También ahí, con esa visión de su filosofía, marcaba en la vida del ser humano el tema de la muerte. Pero nosotros decimos, desde la fe, somos seres para la vida plena, porque Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Ajá, claro. Somos seres para la vida plena y la vida eterna. La vida plena y la vida eterna. Y la vida eterna en el amor. Porque, bueno, ¿qué le voy a decir yo a usted que es catedrático de escatología? El cielo no es un lugar, el cielo es alguien, ¿verdad? El cielo es alguien. Por eso, qué importante, y reitero, es que amemos a nuestros seres queridos en Dios y nos sintamos amados por ellos desde el amor de Dios. Queridas amigas y amigos, ¿saben lo que a mí me da mucha pena? Y la verdad me da mucha pena, mucha pena. Que cuando uno habla de su ser querido diga, era. ¿Cómo que era? Nuestros seres queridos son ellos en Dios. Nuestros seres queridos no están para abajo, están arriba. Nuestros seres queridos no están para atrás, están para adelante. Ellos no son pasados, ellos son el auténtico presente porque están en la misericordia de Dios. Por eso, miren cómo tenemos que hacer un trabajo de duelo y cambiar las categorías mentales. Cuando yo pienso en mi ser querido y estoy pensando de lo que era, de lo que fue, de lo que dejó, estoy fuera de juego. Yo tengo que empezar en mis seres queridos adelante. Adelante. Por eso, qué interesante. Yo he cerrado los ojos, he ayudado a morir a muchas personas. Yo creo que más de 1000 personas. Y yo mismo las he amortajado, porque antes se amortajaban en los hospitales, ¿no? Y cuando yo escuchaba que me decían, hasta que nos volvamos a ver. Oiga, qué maravilla. Bueno, y Padre Carlos, permita que diga una pequeña
historieta, experiencia de vida, para que no digan, ¡ay, qué serio es el padre Mateo! ¡Qué serio es el padre Mateo! Bueno, estaba ayudando en los últimos días y horas, y era la madre de un sacerdote en Cataluña, en el hospital San Camilo, ¿no? Y no perdió el conocimiento nunca. Y una vez me preguntó y me dijo, y bueno, y cuando yo vaya al cielo, ¿usted quiere algo? Oiga, me dejó así. Yo tenía 19 años. Estaba haciendo el noviciado. Dice, cuando vaya al cielo, ¿usted quiere algo? Y yo decía, mira, esta señora aprovecha como el correo, como cuando antes iba al pueblo y ya aprovechaba para llevar algo. Digo, bueno, rece por todos, bueno, por el mundo. Dice, ¿y no quieres algo más? Bueno, rece por las vocaciones. ¿Y no quieres algo más? Y dice, ¿y no quieres que aproveche cuando vaya y dé un beso a tu mamá de tu parte? Yo digo, qué maravilla, ¿no? Encontrarse con una persona que ya vive como resucitado. ¿Saben cuál es la gran noción del duelo cristiano? Recuerden, duelo lo que hago con mi sufrimiento. Es que, a ver, si no digo ninguna cosa rara ante el experto en escatología, es que ya, desde la gracia, tenemos que vivir como resucitados. Tenemos que vivir como resucitados. Y por eso la muerte es puerta, es posibilidad. A este respecto también hay que decirlo, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes qué trágico sería? ¿Qué trágico sería si no nos muriéramos? ¿Qué trágico sería si viviéramos para siempre? Y el otro día, con un sentido de humor, incluso me dijo uno, ¿se imagina, padre, qué trágico sería que viviéramos siempre y con este gobierno? Bueno, entonces ya. Bueno, lo que usted ha dicho es bíblico, ¿no? Colosenses 3:1, ya que habéis resucitado con Cristo, aspiren a los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, aspiren a los bienes de arriba, no a los de abajo. Efectivamente, desde el día de nuestro bautismo tenemos vida de resurrección, y por eso qué importante es, Padre, vivir cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo con Cristo Jesús. Jesús es el que da sentido a todo, y creo que es muy importante, Padre, esto de Y la padre Carlos, esto que dice usted, y por eso en el trabajo de duelo, recuerden que el trabajo de duelo es una filosofía de vida, es una filosofía espiritual o una espiritualidad filosófica, es una cosmovisión. Por eso tenemos que esperar a que muera alguien para prepararme, para saber cómo reaccionar. No, tengo que tener un botiquín de duelo, las herramientas. Ya desde que soy niño, los mayores tenemos que dar ejemplo, ¿no? Ya aprovecho también. Lo otro, se me fue el santo al cielo, hablando del cielo para arriba y para abajo. Bueno, miren, recuerdo que una vez me dijo una señora, ay, padre, qué mal llevo yo esto de la muerte. ¿Ah, sí? Y digo, cuénteme. Dice, sí, porque cuando éramos pequeñas, 2 hermanas, 2 años de diferencia. Dice, murió nuestro papá. Digo, cuénteme. Dice, pero hablando y hablando, dice, pero tal vez no fue que murió nuestro papá, ¿no? Y ya estaban hablando, ya eran viejas, tendrían 60 y pico, 70 años. Y digo, ¿y qué fue que les marcó tanto por el tema de la muerte? Dice, bueno, ¿sabe? Y dice, y lo estoy pensando ahora en voz alta con usted. Dice, pero yo creo que tuvo que ver mucho que cuando fueron a cerrar el ataúd, poner la tapa en el cajón, ¿qué hizo nuestra mamá? Se tiró encima del ataúd y empezó a gritar, ¿por qué te has ido? Del marido muerto. Me quiero morir contigo. ¿Para qué me voy a quedar en esta vida? ¿Y quién estaba oyendo todo aquello? Las niñas. Y hablando, terminó con esta frase interesante. Dice, nuestra mamá vivió para un muerto. Vivió para un muerto. Y nunca vivió una vida
para nosotras que estábamos vivas. ¿Qué pasó? La pregunta inicial que usted decía sobre los niños, imagínense. Por eso, volvemos recuerden que la mejor manera de explicar, de acompañar, es que los grandes hablemos, no hagamos un tabú, nos vayamos preparando, sepamos que somos mortales, trabajando ese botiquín, ¿no? Y después que tenemos la grave responsabilidad de hacer nuestro duelo, a la vez que acompañar a los más pequeños. Muy bien, padre, ya no quiero abusar de su tiempo y simplemente agradecerle de corazón por su presencia, por esta magistral charla. Todos los comentarios que estoy leyendo aquí en el Facebook coinciden. Gracias, padre, por esta magistral charla. Y simplemente decirle a los que se han conectado a este programa que efectivamente vamos a implantar en el santuario del Señor de la Divina Misericordia la pastoral del duelo, que es muy importante, es una misión de la Iglesia acompañar a todos sus hijos, y hay muchos que están sufriendo porque les falta ese trabajo del duelo, como hemos aprendido hoy en esta magistral charla del Padre Mateo. Padre Mateo, sus últimas palabras, y de verdad reitero mi gratitud por su presencia. Nos ha animado a todos, nos ha mostrado un panorama completo sobre cómo vivir el trabajo del duelo. Yo tengo que dominar el sufrimiento y no estoy solo en ese trabajo, la Iglesia está conmigo. Así es. Gracias, Padre Carlos, querida audiencia, por haberme dado esta posibilidad. Y claro, hay respuestas inteligentes. No quiero ser narcisista cuando hay preguntas inteligentes también. Bueno, pero también les quiere saludar una amiga. Sí, claro. Ahí está la sangre, ¿no? Doña Gotita de Sangre, aquí les está saludando. Agradecer también esa hermosa campaña que hemos tenido en el santuario. 92 donantes y se presentaron casi 140. Y si hubiese habido más tiempo, hubiésemos llegado a los 100. Hemos batido un récord, nunca habíamos tenido. Y eso fue también a esa buena campaña preparada por usted, Padre Carlos, los sacerdotes, Marta, Miguel, el equipo. Por usted, por haber extendido también su brazo. Claro, y no me he engordado. Muchos decían, padrecito, de sangre para que engorde, pero no he engordado. Ni gorda ni adelgaza. Pero qué importante que también tengamos esta cultura de la donación de sangre como buenos samaritanos. Así que muchas gracias y nos vamos a ir preparando todos para que efectivamente tengamos el Ministerio de Escucha de Duelo en el Santuario y también el grupo Resurrección y por supuesto, Padre Carlos, con mucha generosidad, porque también habrá que abrirlo a otras personas que estén muy necesitadas, ¿verdad? Que vengan de otras parroquias, ¿verdad? Para que les podamos acompañar. Por supuesto, va a ser para todos, ¿no? Y estamos en el santuario de la misericordia y es practicar la misericordia, acompañar a aquellos hermanos que están acongojados, tristes, desanimados, porque no encuentran las armas que hoy hemos escuchado para hacer ese trabajo del duelo. Muchas gracias, Padre Mateo. Le pido que nos dé su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre de todos los hombres, por habernos dado lo mejor de ti. Tu Hijo Jesús, que ha tomado nuestra carne y que ha sido capaz de sufrir por nuestros pecados, el varón de dolores y de duelos. Gracias por tu Santo Espíritu, dulce huésped del alma, que enjuga todas nuestras lágrimas. Sí, que nos da ese auténtico consuelo que necesitamos. Gracias porque estás siempre con nosotros cuando sufrimos. Gracias porque cargas con nuestro sufrimiento, alimentas nuestra esperanza, porque pones buenos samaritanos a nuestro lado y porque das un hogar feliz a nuestros seres queridos
Y por eso podemos amarlos y sentirlos amados desde tu mismo amor. Bendícenos para que seamos bendición y esperanza, especialmente para los que sufren, y seamos buenos acompañantes en estos procesos de duelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Mateo. Estamos en coordinación para implantar la pastoral del duelo en nuestro santuario y muchísimas personas están escribiendo dónde conseguir los libros del Padre Mateo. Pueden comprar los libros del Padre Mateo, que son muchos y muy buenos, en Librería San Pablo o en Librería Paulinas. Así que ya saben dónde tienen que ir para comprar los libros del Padre Mateo. Muchísimas gracias, Padre Mateo. Le encomiendo en su labor de sacerdote, Camilo, apóstol, ahí donde está siempre llevando la buena noticia, y estoy seguro que todas las personas que se han conectado van a rezar por su ministerio. Muchísimas gracias y buenas noches.